El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas noches, bienvenido a tu programa Derecho y Palabra. Esta noche tenemos con nosotros al licenciado Héctor Albertorio Blondet. Estaremos hablando del proyecto del Senado 693 sobre la protección del niño no nacido, basados en la experiencia del licenciado Héctor Albertorio Blondet como pasado director de la Oficina de Bases de Fe, abogado litigante en este momento, y de este servidor que ha participado como asesor legislativo en procesos relacionados a proyectos sobre el aborto. No te vayas, continúa con nosotros. Bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra. Esta noche vamos a continuar donde lo dejamos el programa pasado sobre el proyecto del Senado 950 que murió vetado por el gobernador en aquel entonces, producto de una lucha política, partidística y política al interno del movimiento conservador. Pero habíamos hablado en ese programa de que había salido de esa discusión del 950 una figura que se conoce como el nasciturus. Así es. Que termina convirtiéndose en el artículo 70 y artículo 69 del tan polémico Código Civil que se aprobó el cuatrenio pasado en el último mes. Y como les habíamos dicho, nos acompaña el licenciado Albertorio, que también estuvo envuelto en ese proceso legislativo. Albertorio, cuéntanos, ¿cómo tú estás? Todo bien, Gabo. Gracias nuevamente por tenernos aquí en el programa y dándole continuidad a eso. Qué bueno que sale el tema del Código Civil, es importante porque tenemos que recordar y la audiencia tiene que recordar, y si no lo recuerda lo va a saber hoy. El Código Civil llevaba más de 15 años en un proceso de vistas de comisiones internas para ver cómo se enmendaba, porque tenemos que recordar el Código Civil anterior, el del 1930, trataba materias, imagínense, de caballos. Del 1930. No contemplaba nada de lo que son los adelantos digitales, tecnológicos, muchísimas cosas que ahora mismo tenemos. Y así había esa laguna jurídica a la hora de trabajar con estos casos y se tenía que recurrir a leyes especiales. Lo que se quería era entonces codificar esto en un nuevo Código Civil que tuvo muchísimos años en ese proceso. Hubo un montón de decisiones del Tribunal Supremo que no habían sido parte del Código Civil porque el proceso de enmienda de la legislatura no iba a la velocidad lo que se estaba resolviendo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Así es. De hecho, hubo también algo que en su momento discutiremos de libertad religiosa entre partes privadas, también es nuevo, pero tenemos que concentrarnos en lo que pasó con el 950, el Código Civil, que fue ampliamente debatido. Yo fui uno de los asesores consultados. Yo recomendé que el código se aprobara con sus defectos. ¿Por qué? Porque los códigos anteriores tenían secciones como quitarle la patria potestad a los padres, enseñar perspectiva de género en las escuelas, que si tú no alquilabas tu casa a una persona por orientación sexual te podían meter preso, porque había el último intento de aprobar un código civil fue el senador Pereira, que sin vistas trató de dejarlo aprobado en el último mes de la legislatura de ese cuatrenio anterior, y ante esa realidad se decidió no dejar el campo vacío. No obstante, en esa reunión hubo abogados que recomendaron que no se aprobara. La decisión la tomó la gobernadora y se tomó como 2 semanas antes de llegar a una decisión. Por lo menos cerramos una puerta de amenazas a la libertad religiosa, pero allí hay una figura que nació del 950, que tú estuviste más que yo envuelto en eso, porque en ese periodo el énfasis no era el código, era el COVID. Correcto. Era el COVID, que eso tendremos otro programa, contar esas historias que salíamos a las 11 de la noche de la fortaleza hasta que logramos que las iglesias abrieran. Albertorio, háblanos de eso. Yo tengo que reconocer que hubo una de las mentes jurídicas más privilegiadas que tiene Puerto Rico, se llama nuestro amigo y hermano sacerdote Carlos Pérez. Carlos Pérez Y Torres. Carlos Pérez fue uno de los que estuvo en ese proyecto
del Código Civil, en la redacción del nuevo Código Civil. No solo eso, en la discusión del 950 él fue También. agredido físicamente Así y lo es. tuvimos que escoltar porque cuando le empieza a hablar del punto de vista académico y constitucional, Así es. no querían que hablara porque no había manera de... Ahorita vamos a hablar de eso porque quiero tocar el tema de por qué el proyecto de ahora no debió haber ido a vista y era por eso exactamente eso mismo, pero vamos a tocarlo. Pero ahora digo, vamos con calma, no brinquemos. Quiero que la gente entienda el naciturus, de dónde nace, en qué consiste. La figura del naciturus es una figura en el aspecto en el Código Civil, es una figura civil que lo que hace es que le otorga derechos a esa persona que está dentro del vientre, o sea, no se le conoce como persona en ese entonces, pero para efectos de derechos y bienes que pudieran ser heredables en el futuro y cosas que le benefician, lo que hace es que le reconoce esa figura jurídica para efectos de beneficiarse de eso. Y hay que preservarle esos derechos. hay que se preservarle considera esos que es un derechos. ser humano con vida. Así es. O sea, la nomenclatura jurídica comienza a cambiar. Ya se reconoce. Antes se hablaba de que ese feto tenía derechos cuando naciera, que la mamá podía pedir pensión mientras estuviera en el vientre de alimentación, pero ahora no es porque mamá pueda, es que el bebé tiene esos derechos. De su propia naturaleza. De su propia naturaleza. Así ya no es. depende a que mamá los ejercite y que el Estado tiene que preservar esos derechos y entran en función tan pronto nazca. Así es. Tan pronto nazca, y eso produce una figura en este proyecto 693, que es que si nace vivo tiene que haber un segundo doctor. Correcto. Para garantizar su vida, que eso es producto del nacituro. Miren, en aquella vista, yo estuve allí. Cuando estas personas salieron, dijeron a los medios que nosotros los habíamos agredido, pero ya habíamos crecido un poquito y nosotros sacamos en las redes electrónicas los videos donde aparecen las agresiones al licenciado Padre Carlos Pérez, al pastor René Pereira. Salgo yo tratando de evitar agresiones. La policía fue bien fuerte, pero es dentro de ese marco que Padre Carlos nace con su bebé de lo que es el nacituro y lo exporta de California y de otras jurisdicciones y lo trae a Puerto Rico, y en las vistas del Código Civil el propio Departamento de Justicia dice es una figura novel en el derecho puertorriqueño, pero es totalmente constitucional. Eso lo tenemos ahora. Eso fue una de las cosas más importantes que nosotros preservamos en la discusión del Código Civil. Luego hablaremos en otro programa. Yo creo que podemos tener muchos programas, Alberto. Hay mucha historia. Porque hay mucha historia que yo no quiero que se pierda, quiero preservarla. Ese es el propósito de la vida, cómo nosotros los cristianos, de diferentes visiones teológicas, trabajamos, cómo tuvimos que aprender a trabajar juntos. Tú y yo al principio éramos dos güeyes machos discutiendo, pero siempre como buscábamos el mismo fin y el Espíritu Santo estaba presente. Todo lo contrario, se logró una legislación como nunca antes en mis 20 años de experiencia. Y es en ese proceso de nacituro, Albertorio, ya yo estaba enfermo, yo vuelvo para lo del COVID, pero eres tú con el Padre Carlos quien brega con ese vocabulario. Ahí yo tengo que reconocer que yo no toqué vocabulario alguno. Yo llego a estudiar la figura cuando vamos a la reunión. Explícanos más o menos cuál fue el proceso que siguió. Pues yo participé en las vistas, pero después no pude seguir porque la lucha del código fue muy fuerte. Fue fuerte. Y hubo unas enmiendas en el Senado que provocaron un éxodo del PNP. Esas enmiendas del Senado fueron fuertísimas, por no decirlo, ¿verdad? No decir otra cosa, pero fueron muy fuertes. Crearon muchas ronchas, como decimos acá. Crearon mucha controversia. Se eliminaron, se había presentado mucho dolor en el sector conservador del PNP, mucho dolor. Porque se entendía que hubo traición. Y ahí entonces es donde empieza este debate y esta dinámica a cambiar. Entra entonces, posterior a eso, la gobernadora Wanda Vázquez. De ahí entonces surgen otras controversias de índole criminales, ¿verdad? Acusaciones a personas, ¿verdad? Que nunca prosperaron. Que hasta ahora estamos esperando, ¿verdad? Que estamos hablando pero las primeras nunca prosperaron. Es que no sé si estamos hablando de lo mismo. Yo por lo menos estoy hablando en el caso de la acusación a la representante María Milagro Charnot. No, yo hablo de lo que se intentó hacer con la gobernadora en aquel momento que no prosperó. Que no prosperó. Es que surgieron tantas cosas, como ustedes Abel Nazario, que también fueron tantas situaciones que entonces estos proyectos que son de envergadura verdaderamente fueron sujetos a un secuestro político, legal, en todos los aspectos.
Así que en ese sentido está toda esta dinámica, pero al final del camino que ahí entonces entra la situación de la pandemia, entra la aprobación del que iba a aprobarse el código. Tuvimos una reunión con la gobernadora en aquel entonces, con la gobernadora Wanda Vázquez, estuvo Padre Carlos, estuvo el juez Jorge Lucas Escribano. Yo creo que estuviste en esa última reunión, que ahí que está retomando. Que recuerdo que yo le decía a la gobernadora, si me arrestan, yo llamo para que usted me sabe, porque salimos a las 11 de la noche. Correcto. Y ya se supone que a las 7 tú estuvieras en tu casa. Y no sabía, y en la tablilla tuya era pares o no. Yo ni me acuerdo. yo lo que dije, estén pendientes por si me arrestan. Así que en ese sentido tuvimos esa discusión y al final del camino, claro, dentro del mismo grupo pues había esa división de quién estaba en contra, quién estaba a favor, pero se llegó a unos consensos, ¿verdad? Que pues vamos a discutir más adelante. No, y el diálogo fue muy bueno, se permitió a todos los abogados que estábamos allí presentes, había otros sacerdotes también presentes y luego vinieron otros grupos que se expresaran. Ella escuchó. Y yo en ningún momento sentí que ella estaba imponiendo, ella estaba escuchando y bueno, digo, yo recomendé que se aprobara precisamente por el nacituro, por el elemento de libertad religiosa y otras cosas que no podemos decir que en su momento saldrán a la luz pública, que la oposición sabe que están allí. Así es. Ellos saben que están allí y ustedes no se han enterado. Eso es así. Así que fueron muchas batallas, muchas cositas, pero lo más importante, esa parte, que es la parte que a mí me interesa mucho discutir contigo a fondo, es esa situación que ocurrió en la comisión, en aquella vista donde ustedes fueron atacados. Que es exactamente, y lamentablemente lo tengo que decir, es exactamente lo que el sector radical quiere que suceda ahora mismo. Por eso es que lo traigo. Correcto. ¿Qué tú piensas de eso? Nos quedan unos minutitos en este segmento, empieza y continuamos en el otro. Claro que sí. Mira, yo creo que la decisión original que había tomado el presidente del Senado, José Luis Dalmau, de no llevarlo a vista y referirse a todos los memoriales que se han enviado y a todo lo que se ha hecho, yo creo que era la manera correcta a seguir, por la simple y sencilla razón. Y esto es fuera de que si hay un debido proceso de ley y el proceso democrático, fuera de eso estamos luchando con algo que ya esto es llover sobre mojado. Estamos hablando 40 años. Y que se discutió en el 950, el cuatrienio anterior, correcto, y llegó a la fortaleza. No hay nada nuevo ahora mismo para discutirse. Estamos hablando, ya se sabe qué es el contenido, se sabe lo que hay memoriales explicativos de las diferentes agencias concernientes, hay memoriales explicativos del sector civil, pues entonces vamos para adelante y hagan el proceso legislativo como tiene que hacerse. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Lamentablemente, y espero que no sea así, pero van a ocurrir enfrentamientos. Ya está el proyecto sujeto a otro secuestro político, en este caso en el Partido Popular, con la situación que hay. Así que son muchas las cosas que están ocurriendo a la misma vez que hacen que el pasar el proyecto se vea un poquito más tumultuoso de lo que antes estaba. En nuestra próxima sección daremos algún contenido de la cuestión jurídica del proyecto. Ya se deben haber discutido las vistas públicas cuando este programa esté en el aire. Pero yo también opino que el proyecto ha sido secuestrado políticamente y que hay personas que como quiera ganan, se aprueben o no se aprueben. No se vayan, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuamos con esta sección de tu programa Derecho y Palabra con el licenciado Albertorio. Estábamos hablando del proceso político que puede estar sufriendo el proyecto del Senado 693 sobre los procesos de aborto, pero antes de continuar, sería bueno, Albertorio, unos debates que ha habido ya entre los abogados de unas posibles deficiencias que tenga el proyecto, que creo que tú has sido parte de las voces que has dado la asesoría. Podría, antes de entrar al proceso político, cuando digo proceso político es el proceso que esto va a correr en la legislatura, que ambos estamos de acuerdo que es peligroso. ¿Qué consisten esas enmiendas que tú consideras que pueden hacer que el proyecto cumpla con los requisitos constitucionales? Yo creo que hay dos. Una específicamente la trajo, si no me equivoco, la trae también de otra manera, la trae el Departamento de Justicia. La discutí con compañeros abogados y estamos de acuerdo en que requiere un articulado que hable acerca de un tipo de excepción por razón de emergencia médica.
El proyecto en esencia no lo pone per se. Y sí debería haber un proceso de emergencia. ¿Por qué? Porque este proyecto está basado en un proceso normal donde esta madre o esta embarazada va a hacerse un proceso de aborto fuera de lo que es una emergencia, donde un emergenciólogo no tiene que tomar una determinación a la ligera de qué va a hacer. Es un proceso más suave, más ponderado y requiere que hay que llenar una información, que hay que tener 2 médicos. De hecho, le da 22 semanas Correcto. a la mamá para tomar Correcto. la decisión. Por eso es que cuando digo, pero si es violada, ellos tienen 22 semanas Correcto. para tomar la decisión si fue producto de una agresión sexual. Pues una de las cosas que estábamos evaluando es qué sucede si en esas 22 semanas o antes de esas 22 semanas o posterior, perdónenme, en este caso posterior a las 22 semanas, hay una situación de emergencia donde obviamente no se está cumpliendo con todo el aspecto de esta legislación, pero que no se convierte en una tranquilla que pudiera poner en peligro la vida de la madre. Vamos a aclarar, el proyecto es lo que está poniendo condiciones luego de las 22 semanas, estableciendo la viabilidad de que nazca como persona. Correcto. Y que es viable, que puede tener vida, y hay muchos ejemplos sobre ese particular. Correcto. De las 22 semanas hacia atrás, no se está poniendo ninguna regulación. Correcto. El otro aspecto importante es establecer la presunción. El proyecto, aunque podemos nosotros... ¿Qué es una presunción? Una presunción es un hecho que se establece para efectos de probar que es un hecho válido, pero que requiere entonces, para poder rebatirlo, que la otra parte que vaya a controvertirlo traiga prueba en contrario. Yo estoy diciendo que esto es esto y por ley se supone que eso que yo digo, que eso es lo que es. Y para poder revertirlo tienen que presentarme prueba en contrario. Prueba en contrario. O sea, correcto. Yo digo, mira, se supone que las mujeres den a luz. Correcto. Esa es la presunción. Así es. El hecho es, pero en este caso, hay unas situaciones de emergencia o de salud de mamá que no permiten que ese bebé deba nacer. Correcto. En este caso, la presunción debe ser que el embarazo va en un proceso como tiene que ser. Normal. Y es el médico, con su expertise médico, el que entonces dice, tenemos X, Y, Z situación donde se activan las excepciones de esta ley para efectos posteriores a las 22 semanas. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que el médico tiene que establecer que realmente hay una emergencia a la salud de la mamá. Correcto. Ya sea su salud psíquica o física, ¿verdad? Correcto. Por eso ya está resuelto y que el nacimiento de ese niño constituye un riesgo para su vida o para su salud. Correcto. La presunción es que no lo constituye. No lo constituye, correcto. Entonces tendría el médico que establecer, que es lo que se establece en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que eso es el Estado de Derecho, pero no queremos convertir esto en un programa técnico legal, porque no es el propósito en este momento, quizá en un mañana, más adelante en la discusión del proyecto lo podamos hacer. Tiene que el médico establecer bajo unos parámetros, este niño es un riesgo para mamá. Correcto. Por tanto, debe ser abortado. Y es, en esencia, lo que estás estableciendo. Es atemperarlo al Estado de Derecho. El Estado de Derecho dice que esa relación entre mamá o entre la mujer embarazada y el médico tiene que estar. Y es el médico el que sabe cuál es la situación. Darle esa potestad al médico basado en una presunción que hay. Y vamos a hacer las mismas advertencias que hicimos en programas anteriores. Nosotros no creemos en el aborto. Así es. Estamos haciendo un análisis puramente de derecho. De derecho jurídico, constitucional, pero nuestra postura es que como cristianos, desde el momento de la concepción, incluso algunos de nosotros creemos que antes de la concepción ya Dios nos había pensado y tenía un propósito con nosotros. Quiero aclarar eso, ¿verdad? Para que no haya duda, porque algunos sectores están diciendo que los cristianos respaldamos el aborto. No confundan la gimnasia con la magnesia, no es lo mismo. La magnesia engorda, la gimnasia te pone en condición. Alberto, quisiera, ¿verdad? Que tú desde la experiencia que tú tuviste con muchos procesos legislativos en el cuatrienio anterior, la sesión, estábamos hablando del peligro que corre el proyecto ante el proceso de vistas públicas que se ha decidido llevar, y no solo eso, el añadir una segunda comisión al proceso que podría venir con un informe negativo. Así es. Que choque con el informe positivo. ¿Qué tú tienes que decirnos? Sin temor a equivocarme, lamentablemente lo que estoy viendo al momento es que es un proceso orquestado para que el proyecto no vea su fin.
positivo. Y me explico. Cuando ya se pasa a 2 comisiones, ese punto que traes es primordial. ¿Qué sucede cuando una comisión le dice que sí, la otra comisión le dice que no? En la práctica, lo que va a suceder es que van a engavetar el proyecto. Fíjate, no necesariamente, porque podría permanecer el informe positivo. Lo que no he visto en todos los años que estuve allí, no sé si tú has escuchado, y creo que fueron más de 3 cuatrenios, ¿qué sucede si el Pleno pide que el negativo que está en segunda pase a primero? Eso no se ha visto. No se ha visto. Eso va a provocar un tranque de grandes dimensiones y una discusión, porque aquí hay senadores, Albertorio, que no les gusta este tipo de debate. Correcto. Cuando este tipo de debate pierde el control, se pone agresivo, violento, no son de las personalidades de que le guste el spot de pelear y de gritar, van a retirar su respaldo al proyecto, se van a inhibir y no van a participar en el mismo. Y ya yo he escuchado eso. Ya yo he escuchado senadores que me han dicho, no, si esto sigue así, no llego al hemiciclo. Así mismo me han dicho, o sea, porque ya el ambiente es álgido. De hecho, tú lo ves en la división del directorio del Partido Popular. Ahí es que vamos. Para prueba, un botón basta. Y déjenme corregirle, el directorio es el del Partido Nuevo Progresista. Sí, la junta siempre comete ese error. Junta de gobierno, siempre me lo corrigen y siempre digo directorio. Ya sabrán a qué partido he militado todo este tiempo. Así que, pero en ese sentido podemos ver, esa guerra política y está más pública que la que hubo con el 950. Sí. La que hubo con el 950, tú recuerdas que aunque todo el mundo sabía que había una guerra política ahí, la vasta mayoría de los golpes eran subyacentes, eran escondidos. No había figuras políticas prominentes haciendo amenazas de irme de partido. En esta situación, sí aquí estamos hablando de una guerra pública, una guerra sin cuartel. Verdaderamente no existe ningún acuerdo de paz, no hay paz en la tormenta en el Partido Popular. Así que estamos viendo una guerra política que está nuevamente secuestrando un proyecto que es sumamente necesario y que es sumamente importante para el sector conservador. Sin embargo, públicamente, la mayoría de los militantes del Partido Popular le están diciendo a su liderato, yo respaldo el proyecto. Yo estoy de acuerdo con las expresiones del presidente del Senado, que eso es quitar una vida. Así es. O sea, miren, para mí eso es un asesinato. O sea, yo no vivo de opinión pública bonita y más. Nosotros como abogados tenemos que llamar las cosas por su nombre. Hay un delito federal que si tú matas a una mujer embarazada son 2 asesinatos. Así es. Porque ese feto se le reconoce que es un ser humano con vida y que el Estado lo puede proteger. Pero también hay un elemento adicional, Albertorio. Hay mucho silencio en los legisladores PNP. Sí, muchísimo silencio y mucho silencio en el Ejecutivo. Y mucho silencio en el Ejecutivo. Pero ahí yo voy a entrar con la opinión de experiencias vividas. En el Ejecutivo, la parte más importante es que el gobernador no se puede adelantar ni puede ser precoz a la hora de emitir unas expresiones cuando hay un proceso legislativo en curso. No, y con la composición legislativa que él tiene. Pues, ¿qué sucede? Sí hay unos temas donde si son principales del partido en poder, pues el gobernador va a decir, eso no va. Como si no me equivoco esta semana, el gobernador dijo que la marihuana recreacional no va. Eso ya es si lo dice porque es una posición del partido. Y es un proyecto que todavía no tiene los votos en la Cámara y ya la prensa lo da por aprobado. Correcto. Y vemos una histeria en los sectores conservadores, pero eso no tiene los votos todavía. Correcto. Así que tenemos una situación, por ejemplo, yo puedo traer el ejemplo del proyecto 1018, el proyecto de la libertad religiosa, donde hubo un momento dado... A ti te gusta revolcar el dolor antiguo. Hubo un momento dado donde el gobernador se adelantó y dijo que no iba a aprobar, que iba a vetar ese proyecto. En esencia, él lo que dijo es que él iba a vetar cualquier proyecto que quitara derechos adquiridos. ¿Qué quiere decir eso? Mire, eso quiere decir muchísimas cosas. Claro, la prensa lo interpretó como que él está en contra del proyecto porque quita derechos adquiridos. Nosotros estuvimos obviamente debatiendo esto y sabíamos que el proyecto no quitaba ningún tipo de derecho. Era una traducción de la ley federal al español. Pero esa fue la jugada, claro está. Internamente te puedo decir, hubo una situación interna política de un comentario o de una entrevista que le hicieron a una legisladora que puso al gobernador en una posición donde él se adelanta y dice que lo va a vetar. Ahí es donde empieza. Por eso es que en esta ocasión ves que la legislatura está callada,
el liderato político está callado y vamos a ver cómo corre esto para número uno, no crear un issue que vaya entonces a repercutir en una explosión de parte del Ejecutivo, o que vaya entonces a cambiar el ojo del ataque, que ahora mismo está toda la vorágine está en el Partido Popular y de momento dice, ¡pam!, se va el PNP y empiezan a matarse dentro del PNP y ellos no quieren eso. Por eso se mantienen callados y dicen, la pelea la tienen ellos allá, cuando eso llegue a donde nosotros veremos qué va a pasar. Hay dichos por ahí que dicen que si Pierluisi firma el proyecto del aborto, lo reeligen gobernador. Con eso dejo esta sesión. Nos vemos pronto en nuestra próxima sesión. No te vayas. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Continuamos en esta tu última sección de Derecho y Palabra. Estuvimos discutiendo sobre el proceso político, sobre el proyecto de aborto, los riesgos que corre el mismo. Así que vamos a escuchar, ¿verdad?, cuál es la postura final del licenciado Héctor Albertorio, que en esta, no se equivoquen, estamos de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo. No siempre, pero estamos de acuerdo. Pero media hora no nos daría para que ustedes vieran nuestros desacuerdos. Mira, Gao, yo nunca he compartido esto y es la primera vez que lo voy a traer público. No, tú no lo sabes y lo voy a decir ahora. Siempre se escucha de que, especialmente del sector feminista, de que el que no tiene útero no debe opinar en cuanto al aborto. Pues yo voy a traer otra perspectiva. En mi caso, y mirando a la teleaudiencia, yo fui una posible víctima de aborto. Yo podía ser una víctima de aborto. ¿Por qué? En el momento en que mi mamá me concibió, no estaba en la condición propicia ni dentro de un matrimonio, ni nada como nosotros los creyentes lo conocemos. Y en aquellos tiempos era peor. Y en aquellos tiempos. Quien me salva la vida, aparte de Dios, aparte de mi mamá, fue mi abuela. Cuando mi mamá le presenta la situación de que ella está embarazada, el primer concepto, la primera idea que tenía mi mamá era de abortarme. Esa era la primera idea. Ella iba a decirle a su mamá la situación para decirle, voy a hacerme un aborto. Y mi abuela le dice, no, lo vamos a echar para adelante. Gracias a mi abuela, yo estoy aquí hablando en esta cámara. Gracias a mi mamá, que tomó la decisión valiente de decir, yo lo voy a echar para adelante, yo estoy aquí hablando en esta cámara. Por lo tanto, cuando le digan a un hombre que no tiene derecho a hablar porque no tiene útero, quizás no tiene útero, pero quizás tuvo el cuello entre la espada. Y en un momento dado pudo haber sido una víctima, como yo. A mi mamá le dijeron que me debía abortar porque yo no tenía cabeza. Y era que estaba de pie en el vientre de mi mamá, peleando desde pequeño. Eso es fuerte. O sea, es un testimonio que debes compartir más a menudo. La autora del proyecto 950 del cuatrenio pasado también tenía un testimonio. Compartir de que ella había, en un momento determinado de su vida, dispuesto de la vida de un bebé dentro de su cuerpo. Hoy adoptó una niña y la está criando. O sea, que muchos de los otros que ustedes nos ven allí hemos tenido unos testimonios de vida bien fuertes. Y yo los invito a que nos sigan acompañando. Vamos a estar siguiendo este proyecto. Vamos a estar trayendo a Albertorio más a menudo aquí y a gente que está activa hoy en la política de diferentes partidos para que usted pueda verlo desde una perspectiva jurídica distinta, pero ya estaremos entrando ya más en detalle porque ya el proyecto debe haberse discutido cuando salga este programa y debe estar en camino quizás de más vistas, informes o quizás a la Cámara de Representantes, y oremos para que el proyecto no sea abortado en el proceso legislativo. Sí. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia y gracias por tenerme. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.